Bienvenidos a MovieMed, una producción de Podcast Space, un espacio donde la salud está al alcance de todos, de la mano de los que más saben, especialistas en los temas que más necesitamos. Hoy nos acompaña Beatriz Marín Dockendorf. Ella es psicóloga especialista en disfunciones sexuales y terapia de pareja. Además cuenta con un magíster en psicología clínica de la Universidad Andrés Bello y psicoterapia psicoanalítica focal de la Corporación Salvador de la Universidad de Chile. También cuenta con una especialización en sexualidad y terapia de pareja de la Universidad Católica. Hoy se desempeña como directora del Centro Psicológico Bienestar. Bienvenida a MovieMed, Beatriz. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, estamos muy contentos de tenerte acá. Es un tema bastante interesante, del cual no se habla mucho, por lo tanto, estamos muy contentos de tenerte acá. Primero que nada, para entrar en materia, te quería preguntar en el fondo, ¿por qué la salud? Que es la pregunta que siempre le hago a todos. ¿Por qué la salud mental y por qué psicología y disfunciones sexuales y terapia de pareja? Bueno, yo creo que la salud mental debería venir en la canasta básica, ¿no? O sea, para tener una sociedad sana es necesario que podamos tener la posibilidad de revisarnos, de sanarnos, ¿no? Entonces creo que es vital eso, ¿no? ¿Por qué el trabajo con parejas o con sexualidad? Porque también las parejas son un pilar fundamental de nuestra sociedad. Y la sexualidad, porque, bueno, me di cuenta de la necesidad de la psicoeducación, ¿ya? Porque estamos plagados de mitos y de expectativas en torno a lo sexual, ¿ya? Que lo que hacen es que nos perjudican nuestras experiencias sexuales. O sea, piensa tú que el 98% de cómo funcionamos los seres humanos es aprendido. Y si tú te cuestionas dónde aprendemos acerca de sexualidad, las respuestas más comunes son en la pornografía, ¿no? En el asado de los amigos, ¿no? Con los compañeros del Los colegio. compañeros del colegio, ¿cachai? Entonces, bueno, vivimos en una sociedad donde la sexualidad está como muy centrada en la genitalidad, ¿no? Donde el desempeño y la exigencia, ¿no? Son algo muy valorado, ¿no? Una sociedad que está llena también de estereotipos, ¿no? Entonces creo que es fundamental poder trabajar todo esto. Cuéntanos entonces, ¿qué otro mito, qué podemos desmitificar dentro de la sexualidad? Bueno, como te decía, hay un montón de otros mitos, como por ejemplo, ¿no? Que la eyaculación se puede controlar, ¿no? Que es un tema para las personas que padecen de eyaculación precoz, ¿no? La eyaculación o sea, la eyaculación es un reflejo, ¿no? Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de controlar eso. Lo que sí, en donde se puede trabajar es en los tiempos de la respuesta sexual masculina, ¿no? Claro. Eh, Con pero respiración, por ejemplo, como hemos visto, no sé, por el tantra, la respiración de fuego, también esas son cosas que ayudan un poco como al control, pero no de la eyaculación en sí, sino más bien de los tiempos, ¿no? claro, hay un montón de estrategias que contribuyen, sí. Bueno, el otro día también conversaba, te comentaba hace un rato, con un doctor que me contaba que le daba también un consejo y era un urólogo, a los jóvenes y decía que, claro, que en la juventud la eyaculación precoz es algo que es casi normal y natural por una cosa biológica, como que esos tiempos se van también ajustando con el tiempo. Y son cosas que nadie nos ha dicho nunca, ¿cachai? Nadie nace sabiendo acerca del sexo, ¿no? El sexo es un aprendizaje continuo, ¿no? Un aprendizaje que va cambiando con los años, ¿no? Con los procesos vitales que vamos viviendo, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, depende mucho de nuestras primeras experiencias sexuales, depende también del contexto en el cual empezamos a desarrollar nuestro ser sexual, ¿no? Si lo hicimos bajo un contexto prohibitivo o castratorio, entonces, claro, obviamente que esto va a estar más lleno de ansiedad, ¿no? Que va a repercutir de una u otra manera en nuestro encuentro sexual. ¿Y qué otro mito más podemos derribar, aparte de los que ya llevamos? Bueno, por ejemplo, el tema de que el hombre es más caliente que la mujer, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un mito que también, bueno, las mujeres nos hemos empezado a empoderar un poco más acerca de nuestro deseo sexual, pero básicamente esto tiene que ver con el estímulo que yo le presento a mi cerebro, ¿no? Es cosa de ver, por ejemplo, el celular, ¿no? De los hombres que se comparten mucho más contenido sexual que el celular de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajo también
que hacemos cuando hay, por ejemplo, un trastorno del interés sexual, que es el deseo sexual hipoactivo, que es la falta de deseo sexual, es hacer un programa de estimulación cognitiva que esté centrado en potenciar las capacidades asociadas al estímulo sexual, ¿no? O sea, a las capacidades cognitivas, me refiero. Claro. ¿Ya? Para que así, por ejemplo, aumente la receptividad al estímulo erótico. Entonces, ese, no sé, otro mito es, por ejemplo, mi pareja debería saber lo que me gusta. ¿Ya? Es importante considerar que si no nos comunicamos, ¿no?, sexualmente, si no nos conocemos, no podemos poner la responsabilidad de nuestro placer en un otro. Es muy importante el diálogo en la pareja, y no solamente en las parejas estables, sino también como en las parejas nuevas, en todo, poder contar qué es lo que uno quiere y escuchar al otro también qué es lo que quiere, para no pasar a llevar al otro y para no sentirse pasado a llevar a uno tampoco, y también para pasarlo bien. Exacto. Sí, esto es de dos. Sí. Otro mito, ¿no?, es que el deseo sexual nace solo, ¿no? Y yo veo en la consulta a veces que el deseo sexual con los años, ¿no?, se va mermando, sobre todo cuando hay parejas que ya llevan una relación estable, ¿ya? Porque el deseo nace de una necesidad, ¿no? Nace de una sensación de privación, ¿ya? Y por lo tanto, al verse satisfecho, el deseo se calma, ¿no? Entonces muchas parejas se cuestionan de que si ya no desean, ¿no?, entonces quizás ya no aman a su pareja, ¿no?, o no se sienten amadas porque no se sienten deseadas, ¿no? Entonces creo que es importante pensar de que el trabajo, o sea, que hay que trabajar en el deseo sexual, ¿ya? Hay una frase muy buena que dice: la previa sexual, ¿ya?, debería empezar con el último orgasmo. O sea, ahí como Es un esto continuo. es un continuo, claro. O sea, es como esta idea de poder mirarse, conectar, tocarse, ¿no?, conversar, ¿no? O sea, Claro. todo esto que va generando una atmósfera para prepararnos para el encuentro sexual. Bueno, y también derribar un poco estas concepciones sociales, que creo que ha ido avanzando, pero que igual estábamos al debe hace mucho tiempo, del hecho de que formas distintas de entender la sexualidad desde los distintos géneros también. En el fondo, no, antiguamente como el hombre, no, es que mi pareja no se calienta, ¿cachai? Como que, o no me satisface, y no va por ese lado, y era como en el fondo derribar un poco estos conceptos sociales añejos, antiguos, que tienen que ver mucho con lo heteronormado. Sí, de todas maneras. O sea, es que la sociedad influye mucho y como te decía, las parejas ahora tienen grandes desafíos, ¿no?, que enfrentar por los cambios que vivimos. Entonces, claro, los nuevos roles de género, ¿no?, la nueva masculinidad que se habla, ¿no? O sea, desde dónde se configura ahora la masculinidad, ¿no?, la feminidad también, el feminismo, ¿no? Todos estos conceptos, ¿no?, que hacen que la persona se vaya cuestionando, las parejas, ¿no?, cuál es la posición que tienen actualmente, cuál es el valor que tiene la vida de pareja, ¿no? Claro. Bueno, recién hablábamos respecto a estos conceptos aquí fuera cámara, de que en el fondo la revolución y el entendimiento de la sexualidad como algo de pareja no tiene más de 80 años, digamos. Estamos hablando desde la píldora y en adelante. Exacto, sí, hay un montón de cambios, ¿no? Y estos cambios han hecho, nos han llevado a cuestionarnos, ¿no?, muchas cosas respecto al deseo, respecto a las relaciones de pareja, ¿no?, a lo que dices tú, a sacar estos preceptos, ¿no?, normalizantes, ¿no?, de cómo ser pareja, ¿no? O sea, todo eso se puede cuestionar. Mira, es muy interesante. Y para la gente que nos está escuchando, ¿tú qué consejos le darías a las personas, por ejemplo, para llevar una vida sexual sana, eh, solitaria o en pareja, digamos? Pero Mira, yo creo que lo fundamental es que se atrevan a consultar,
¿no? Porque todavía vivimos en una sociedad que avanza, ¿ya? Pero que aún existen barreras, ¿no? Que tienen que ver con la vergüenza, con los prejuicios, ¿no? Entonces creo que eso es como lo primero, ¿no? Después también creo que es importante el poder trabajar el autoconocimiento, ¿ya? Conocer cómo funciona nuestro deseo, ¿no? Como te decía anteriormente, el deseo no es algo lineal, ¿no? ¿Ya? El deseo hay que trabajarlo, ¿ya? Y también tenemos que hacernos responsables de cómo funciona nuestro deseo en nuestra relación de pareja, ¿no? Mira, el deseo sexual se define como una predisposición, ¿ya? O permiso que yo me doy para poder vivir una experiencia erótica. Entonces, la motivación es variable, ¿cierto? La motivación depende de nuestro estado de ánimo, ¿no? De nuestras emociones, ¿no? Entonces, claro, si lo vamos a dejar, ¿no?, a eso, ¿no?, va a ser variable, ¿no? Además que hay que considerar que vivimos en una sociedad que está llena de exigencias, donde los tiempos son limitados, ¿no? Entonces, muchas veces no estamos muy motivados a tener un encuentro. Por lo tanto, es súper importante poder generar rutinas también, ¿no? Está comprobado que las parejas que tienen un tiempo definido, ¿no?, para tener un encuentro sexual, tienen una vida sexual mucho más satisfactoria, ¿no?, que este mito de que el sexo tiene que ser siempre algo espontáneo. Ocurre. Claro, ¿no? ¿Ocurre cuándo? Si no hay tiempo para nada, ¿no? Entonces, eso es importante, diferenciar la rutina de la monotonía, por ejemplo, ¿no? Poder construir un imaginario erótico, ¿no? Tener como una nubecita, una carpeta mental, ¿no?, a la cual yo recurro, ¿no?, para poder empezar a encender mi deseo, ¿no? Ocupar elementos, la pornografía erótica, ¿no? Yo no recomiendo mucho a mis pacientes la pornografía tradicional porque, bueno, porque ha dejado estragos en nuestra sexualidad. O sea, eso es una película, es fantasía, es algo irreal, ¿no? Bueno, y hemos visto casos de, no sé, pues las manadas y esto, que en el fondo es una deformación de la forma de ver la sexualidad y el cuerpo de la otra persona, que tiene mucho de culpa la pornografía, realmente. Exacto. Entonces, hay un montón de otras estrategias que pueden ayudar a fomentar el deseo, a empezar a conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Creo que cuando, por ejemplo, aparecieron las 50 sombras de Grey, no sé si te acuerdas, ¿no? O sea, los hombres me preguntaban, ¿no? Como, Beatriz, ¿qué hiciste? ¿No? ¿Por qué mi mujer está caliente? ¿No? Y bueno, no era yo, era la literatura erótica que estaban leyendo, ¿te fijas? Entonces, como te decía, todo tiene que ver con qué es lo que yo le entrego a mi cerebro. Bueno, es muy interesante lo que dices de la literatura erótica, porque es algo que generalmente los hombres no estamos acostumbrados a consumir. Yo alguna vez lo he consumido, pero porque me lo ha facilitado mi pareja. Y encuentro que es un mundo maravilloso para estimular la sexualidad sin lo explícito y lo burdo un poco de la pornografía, sin dejar de ser fantasiosa, sin dejar de ser... Sí. lo encuentro muy interesante. Sí, hay mucho material, ¿no? Antiguamente las abuelitas usaban Corín Tellado, ¿no?, estas Claro. novelas románticas, ¿no? ¿Cierto? Pero, Bucólico pastoril. claro, ¿no? Pero sí, es súper importante poder trabajar en cómo activar todo esto. Sí. Oye, es muy interesante. Ahora, cuéntanos un poco cómo es el enfoque un poco del centro que estás dirigiendo tú ahora, que el centro Bienestar. Bienestar, sí. Y en el fondo, ¿hacia dónde estás dirigida? ¿Qué tipo de gente llega? ¿Cómo es en el fondo tu centro Bienestar? Mira, Centro Psicológico Bienestar, ¿ya? Se enfoca principalmente en el trabajo de pacientes con disfunciones sexuales, ¿no? Ya sea vaginismo, dispareunia, eyaculación precoz, disfunción eréctil, ¿no? Y algo que ha aparecido mucho en el último tiempo y que a mí me llama profundamente la atención, ¿no?, es el deseo sexual hipoactivo, sobre todo en personas jóvenes, ¿no? Porque es cuando uno podría pensar que hay mayor Claro. deseo, ¿cierto? Sobre todo cuando todavía no hay tantas responsabilidades, no hay hijos, ¿no?
pero se ha visto una disminución en el deseo sexual en las personas jóvenes. Y eso yo creo que es algo que como sociedad nos deberíamos preguntar qué es lo que está pasando. ¿Mm? Bueno, es como un poco igual post la pandemia, la dificultad de generar relaciones reales, la llegada de las aplicaciones de citas. En el fondo, como que ahora siento yo que el conocer a alguien de la manera en que yo conocía a personas es algo que la gente ya no... Pero claro, o sea, antes la gente iba a darse vuelta a la plaza, ¿no? Y ahora todo ha cambiado. Ahora, las aplicaciones para conocer gente, yo veo que han tenido buenos resultados. O sea, yo Ujú. veo parejas muchas parejas que se han conocido, que han terminado casadas, ¿no? O comprometidas, Sí, pues. enamoradas, ¿no? Entonces, bueno, los tiempos van cambiando, ¿no? Hay que adaptarse Sí, a estos cambios, ¿no? También está mucho más accesible ahora, ¿no? sí, estoy de acuerdo. A mí a lo que me refería un poco es también el hecho de este sentimiento, en el fondo, que creo que también tiene que ver con los conceptos antiguos. En el fondo, existe una revolución social respecto al sexo, una liberación femenina, Mm. que quizás no va tan a la par con ciertos retrocesos sociales que han habido en las juventudes masculinas. Bueno, el cortejo, ¿no? El cortejo era antes toda una práctica, ¿no? Que tomaba tiempo, ¿no? Ujú. Piensa que antes, imagínate, las personas se mandaban cartas, ¿no? Entonces demoraban mucho tiempo en recibir estas cartas y todo eso iba preparando a la persona, al cerebro también para el encuentro, ¿no? Claro. Por eso que también se habla como de esto de la sexualidad programada, ¿no? Pero sí, de todas maneras, yo creo que han influido mucho todos estos cambios que vivimos, ¿no? Eso que dices tú del uso de la tecnología, ¿no? Cómo seducimos, ¿no? Creo que es algo que es bueno cuestionárselo y también, como te decía anteriormente, eh, bueno, los cambios sociales que han habido, ¿no? Nos han llevado a las parejas a tener nuevos desafíos también, po. Claro, formas de conectarnos con los otros. Mm. Oye, ¿y cómo crees tú que los estereotipos de género y las expectativas culturales pueden influir en la sexualidad de las personas? Mucho, 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 porque la cultura de una u otra forma nos determina, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, que hace poco, ¿no? Se hablaba de que los hombres no lloraban, ¿no? Que no deberían llorar, o que tenían menos necesidades que las mujeres, o que las mujeres que necesitaban conectarse o que eran más como explícitas en manifestar su deseo sexual se consideraban promiscuas. Entonces, todas esas creencias, ¿no? Han impactado, han influido en nuestra vida sexual, ¿no? Piensa que todavía hay países, ¿no? No sé, por ejemplo en Medio Oriente, ¿no? Donde hay culturas muy rígidas, ¿no? Con expectativas muy rígidas en cuanto a la sexualidad. La ablación del clítoris, ¿no? Es una práctica que impide que la mujer se conecte con el placer, ¿no? Ujú. Entonces creo que es fatal. Y como conversábamos también, el tema de la educación que nosotros recibimos, que tiene un afán completamente reproductivo, de prevención, ¿no? Y no se habla de otros temas, ¿no? Finalmente, el relacionar la sexualidad con el placer y no con la reproducción también es algo relativamente nuevo. Exacto. Y en Occidente, porque para qué hablar de Oriente, que estabas hablando tú. En el fondo eso también es interesante, cómo afrontar la sexualidad en un mundo global en el cual estamos todos conectados con culturas tan distintas. Sí, sí, es una muy buena pregunta. Sí. Súper complejo. Mm. Oye, Beatriz, te voy ya para ir un poco Ujú. cerrando, dinos dónde podemos ubicarte, dónde están tu consulta, dónde ubicamos y dónde podemos tomar horas contigo para tratar este tema que es tan interesante. Bueno, mira, me pueden encontrar en www.centrobienestar.cl, ¿ya? También en Instagram, ¿ya? Psicóloga Beatriz Marín, ¿ya? Y bueno, en el teléfono también, ¿ya? Que es el 94432-1805.
Perfecto. Ahí ahora los ven allá abajito, están todos estos contactos para que puedan contactarse con Beatriz. Beatriz, y finalmente, una invitación a la gente que se le ha pasado por la cabeza ir a una terapia de pareja, una terapia sexual, digamos, y no se atreve por tabú, ya se le pasó por la cabeza, por lo tanto hay algo ahí. Ujú. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo lo invitarías a esto? Bueno, básicamente que se atrevan a vivir la experiencia, ¿no? No necesariamente tienen que estar en una etapa de crisis, ¿ya? Porque muchas veces las personas llegan a consultar cuando llevan una crisis sostenida en el tiempo, ¿no? Donde de repente es mucho más difícil poder revertir los daños que se han generado. Entonces, también como un factor protector, ¿no? Creo que la psicoterapia de pareja debería funcionar como una posibilidad para poder advertir ciertas problemáticas que vamos a tener en la vida, ¿no? De pareja, como hablábamos de el nacimiento de hijos, ¿no? O duelos o depresiones, ¿no? Son todos factores que afectan nuestra sexualidad. Entonces, creo que es atreverse también a hablar de esto, ¿no? De sexo, de la importancia de las relaciones de pareja, ¿no? Ese también es otro efecto que está dejando la forma en que nos relacionamos actualmente, ¿no? Que muchas veces, como decías tú, es más virtual. Recordar también que la sexualidad es un continuo aprendizaje, entonces es sumamente importante la disposición para aprender, ¿ya? No sentirse cuestionado, ¿no? Sino que siempre tener flexibilidad para poder estar dispuesto a sintonizar con los ritmos propios y los ritmos también de la pareja, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? Como herramienta fundamental. Entonces, básicamente es como cambiar un poco la postura, ¿no? Y mostrar una apertura o una posibilidad de conversación, ¿no? De diálogo al respecto, ¿no? Dejar que este tema sea tabú, o sea, tenemos tantos tabús como sociedad, ¿no? Y en estos tiempos ya no. Ya no, ¿para qué? Oye, Beatriz, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias por venir a derribar mitos acá a Movimed. Estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros. Y eso, muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Ha sido realmente una plática muy agradable. Perfecto, las puertas están abiertas. Y nada, los dejamos invitados para una próxima versión de Movimed acá en Podcast Space.